Muy buenas noches con todos. Como siempre, nos tomamos este tiempo para poder seguir hablando un poco acerca de la palabra de Dios y para compartir o seguir compartiendo esta serie de prédicas que estamos dando en torno a los milagros de Jesús. Hoy día puntualmente nos toca un tema bastante interesante, bastante bonito, que lleva por nombre Jesús resucita a la hija de Jairo. Y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. En vez de lecturar todo el pasaje bíblico, vamos a ver un video, así que donde están, pónganse cómodos. Y vamos a iniciar este tiempo mirando este video acerca del texto que vamos a tocar en esta noche. Así que lo vemos. Maestro, te lo imploro. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Llévame hasta ella. ¿Por qué alborotáis y lloráis? Ella no está muerta, solo duerme. Salgan de aquí. Talita Kumi, levántate. No hablen a nadie de lo hecho en esta casa hoy. Que le den algo de comer. Muy bien, hemos visto ya un poco acerca de la historia de la resurrección de la hija de Jairo, que es lo que vamos a hablar en esta noche. Y ese video es muy impactante, ¿verdad? Porque toca muchas de las cosas más misteriosas con las que nosotros nos enfrentamos como seres humanos. Bueno, y vamos a ir desarrollando el pasaje. Y en principio este pasaje evidencia cómo el Señor Jesucristo se enfrenta a distintos elementos adversos para el hombre y contra los cuales el hombre muchas veces se encuentra impotente. Por ejemplo, Jesús, un poco antes en Marcos 4, este relato que hemos visto en este corto lo encontramos en Marcos 5, 22. En Marcos 4, por ejemplo, Jesús calla la tempestad demostrando que tiene autoridad sobre la naturaleza. En Marcos 5, del 1 al 20, echa fuera a los demonios gadarenos, dejando ver su poder contra los espíritus malos, ¿verdad? Por otro lado, también vemos que Jesús tiene control sobre las enfermedades incurables, incluso
sobre la muerte. Lo vemos en Mateo 5, 21 al 43, lo que estamos viendo hace un momento. Y también en este mismo pasaje Jesús cura el flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo. Entonces el Señor muestra su poder divino, venciendo sin ninguna dificultad aquellas cosas que para el hombre resultan imposibles. El Señor muestra su poder divino, y al hacerlo, es algo que nosotros debemos entender en esta noche, es que su propósito principal es mostrarnos anticipadamente algunas de las características de su reino. El propósito de esta enseñanza es mostrarnos a nosotros, los seguidores de Jesús, anticipadamente cuáles son las características de ese reino que Él finalmente vendrá a imponer a este lugar. Y es que hay muchos límites que han sido impuestos luego de la caída, luego de la entrada del pecado de la humanidad, pero todos estos límites son superados por la obra de Cristo. Entonces este es el propósito de este mensaje. Y otra de las características principales de este pasaje también es que el poder restaurador del Señor llega a nosotros a través de la fe. El poder restaurador de nuestro Señor Jesús, de Dios, llega a nosotros a través de la fe. Así fue tanto en el caso de la mujer del flujo de sangre, que también está en Marcos 5, 22 hacia adelante, o 21 hacia adelante, como en el caso de la hija de Jairo, que vieron su fe recompensada. La primera mujer del flujo de sangre vio recompensada su fe a través de la sanidad de su enfermedad. Y el segundo, la hija de Jairo, su fe se ve recompensada a través de la resurrección, ¿verdad? Pero tendremos ocasión de considerar también que en ambos casos su fe fue probada y tuvo que vencer grandes obstáculos. Entonces hay dos mensajes centrales en estos pasajes, y el primero es que el propósito es mostrarnos anticipadamente algunas de las características del reino de Dios que se establecerán finalmente en este lugar, y lo otro es que el poder restaurador del Señor llega a nosotros a través de la fe, y es una fe que va a ser puesta a prueba. Eso a modo de introducción. Marcos capítulo 5, versículo 22 empieza diciendo: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y este es algo que nosotros debemos entender, o este pequeño fragmento es algo que debemos desarrollar para poder comprender la posición que tenía Jairo. Jairo era uno de los que esperaba ansiosamente el retorno del Señor en este pasaje de la Biblia, y la razón es que su hija estaba moribunda y su tiempo ya se acababa y nadie podía hacer algo por ella. Así que tan pronto como Jesús llega, él viene a su encuentro y le pide desesperadamente que lo acompañe a su casa. Y sin duda este fue un acto de fe, ¿verdad? Un acto evidente de fe. El evangelista nos dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Y las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. Nadie quería a Jesús en las sinagogas. Los fariseos no le permitían estar en las sinagogas por el escándalo que Jesús ocasionaba con su enseñanza. Entonces las sinagogas estaban cerradas para Jesús. Y el evangelista nos cuenta que Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, acude a Jesús para que sane a su hija enferma. Y no es complicado imaginar lo difícil que tuvo que haber sido para Jairo pedirle ayuda a Jesús. Ya les estoy diciendo que las sinagogas, la iglesia, o el lugar en donde se congregaban los primeros cristianos, estaba cerrada para Jesús. A Jesús no se le era permitido ingresar a las sinagogas por el escándalo que él ocasionaba. Y Jairo era uno de los principales de la sinagoga, cuenta el relato. Sin embargo, Jairo se presentó delante de Jesús, aquel que los principales religiosos rechazaban. Y eso tuvo que haber sido algo muy difícil para él. Siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros, ¿verdad? O en la mayoría de casos. Pero en este caso era aún más doloroso, porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabí despreciado, un maestro despreciado. Incluso era tenido por endemoniado por los líderes religiosos. Y aquí Jairo tuvo que superar una de las barreras con las que muchas veces nos encontramos nosotros, y es el qué dirán, ¿verdad? Jairo, como uno de los gobernantes o uno de los principales de la sinagoga, tuvo que rechazar el modelo de pensamiento que tenían los líderes religiosos fariseos de ese entonces y humillarse y presentarse delante de Jesús para pedir clemencia por su hija. Entonces la auténtica fe siempre se encuentra con estos obstáculos. Jairo tuvo que superar el qué dirán para que él pueda obtener su recompensa.
Pero qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios. Jairo tuvo que reconocer que Jesús tenía el poder para sanar a su hija, y él no tuvo ningún problema y no tuvo remordimiento alguno en rechazar a los líderes religiosos que a su vez rechazaban a Jesús, y él se presentó delante de Jesús. Y sucede algo parecido en ese tiempo. Es muy difícil para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios, al mismo Dios que muchas veces nosotros ignoramos y menospreciamos, y muchas veces tenemos que pasar por encima del qué dirán de la gente cuando nos vean acercarnos a Jesús. Y eso es lo principal que nosotros debemos entender de esta historia. El versículo 22 del capítulo 5 de Marcos dice: y vino uno de los principales de la sinagoga. Jairo ocupaba uno de los cargos principales de la sinagoga, y las sinagogas estaban cerradas para Jesús a causa del rechazo causado por los líderes religiosos. Y Jairo tuvo que superar el qué dirán, porque él tenía un cargo importante y no le importó y se acercó frente a Jesús. El versículo 22, la siguiente parte dice: llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y el versículo 23 dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La Biblia dice: se postró a sus pies. Y esto habla de la actitud de humildad que tenía Jairo delante de Jesús. Jairo era un hombre respetado en su comunidad, y él llega a los pies de Jesús y le pide por su hija moribunda. Así que, postrado a los pies de Jesús, con una intensa ansiedad y un tierno afecto, hizo un ruego: mi hija está agonizando, te pido por favor que vengas a mi casa porque tú la puedes sanar. Y lo que hizo Jairo es literalmente un gesto de adoración. Él se postró a los pies de Jesús. No le importó lo que los demás dijeran, no le importó si él pertenecía al liderazgo de los religiosos de ese tiempo, no le importó si era un hombre respetado en su comunidad, no le importó el que dirán. Él se postró a los pies de Jesús y lo hizo como un gesto de adoración. Y esto habla de la actitud de humildad que tuvo Jairo para poder recibir ese milagro. Y esa es la actitud que en principio nosotros debiéramos tener delante de Jesús. Y muchos de nosotros diremos: sí, pero yo ya tengo esa clase de actitud, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, yo creo que Él me puede salvar, yo creo que Él protege a mi familia. Pero Jairo hizo algo mucho más allá. Jairo entregó su vida por completo con este acto de adoración. Y nosotros también debemos desarrollar esa relación de dependencia con Dios y entregar cada área de nuestra vida a sus pies de la misma forma que lo hizo Jairo, sin importar el qué dirán. Muchas veces nosotros hemos forjado un tipo de vida, nos conocen por ciertas cualidades, y negarnos a nosotros mismos nos resulta muy difícil, pero es algo que debemos hacer. Y es el ejemplo que nos dejó Jairo si es que queremos ver el milagro de Jesús en nuestras vidas. Y es evidente que Jairo tenía fe en Jesús. Y la pregunta es: ¿por qué entonces el Señor no hizo como lo hizo en la historia del centurión? Ya hemos hablado un poco acerca de la historia del centurión, de la hija sanada del centurión. Y lo que hizo Jesús fue simplemente soltar la palabra, y eso fue suficiente para que la hija del centurión sea salva o sea sana, evitando así el sufrimiento del padre. Si Jesús lo hubiese hecho, hubiese evitado el sufrimiento del padre, incluso la misma muerte de la niña. Pero aquí la respuesta es que Jesús quería enseñarle a Jairo algo completamente diferente, y también a todos nosotros. Y aquí hay un principio fundamental, y es que allí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca. Al Jairo presentarse a los pies de Jesús, él estaba demostrando, o se estaba haciendo evidente, que él tenía fe en Jesús. Era algo que era evidente. Y Jesús pudo lanzar la palabra y sanar a su hija, pero Jesús no lo hizo. Y Jesús no lo hizo porque él quería llevar a Jairo a un nivel de fe completamente diferente. Y eso es algo que también nosotros debemos rescatar de esta historia. Y es que muchas veces tenemos este texto que es suficiente con un pequeño grano de mostaza, o tener fe como un pequeño grano de mostaza. Sin embargo, a nosotros se nos exige que esa fe pequeña que inicia como un grano de mostaza empiece a crecer, empiece a desarrollarse y empiece a enraizarse en la palabra, en el conocimiento de Dios, en una relación personal con Dios, para que ahí el Señor se glorifique.
La fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija, que estaba gravemente enferma, pero el Señor quería que su fe siguiera avanzando y se siguiera incrementando hasta llegar a comprender que también tenía poder incluso para resucitar a los muertos. Pero para poder llegar a este punto no había otra manera que esperar hasta que su hija muera, ¿verdad? Y algo similar ocurre en el caso de Lázaro y sus 2 hermanas, que relata el libro de Juan. Este retraso tuvo como finalidad enseñar a Marta y a María que Jesús no solo tenía poder para sanar enfermos, sino que también tenía poder para resucitar a los muertos. Por eso es que Juan 11:25 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tanto en la historia como la hija de Jairo y como en la historia de Lázaro, Jesús quería llevar a un nuevo nivel a estas personas de fe. Y quería demostrarles que Jesús no solo tenía poder para sanar, sino también tenía poder para resucitar. Luego Marcos, capítulo 5, versículo 35, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y fíjense que en esta historia relatada en el libro de Marcos capítulo 5 ocurre algo particular. Y es que Jesús se presenta a la multitud, llega Jairo y le pide a Jesús que sane a su hija. Y Jesús acepta, se están dirigiendo a la casa de Jairo y se aparece aquí una mujer, la mujer del flujo de sangre, e interrumpe el proceso del milagro de Jesús hacia la hija de Jairo. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? No la vamos a tocar porque ya la conocemos, la historia en la que Jesús sana a la mujer del flujo de sangre. Pero esta sanidad de la mujer del flujo de sangre ocurre justo cuando Jairo estaba pidiéndole a Jesús que sane a su hija. Probablemente la hija de Jairo estaba agonizando y él necesitaba con urgencia que Jesús se acercara a la casa de Jairo para sanar a su hija. Y se aparece esta mujer y Jesús se toma el tiempo para sanarla. Y todo lo que ya nosotros conocemos, y Jairo probablemente estaba angustiado, ¿verdad? Por eso es que cuando ocurre todo el tema de la sanidad de la mujer del flujo de sangre, ya llegan las personas que le servían a Jairo y le dicen: hey Jairo, tu hija ya ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jairo seguía al lado de Jesús, impaciente, consumiéndose en angustia, preguntándose una y otra vez por qué el Señor se demoraba tanto con aquella mujer del flujo de sangre si su hija estaba agonizando. Probablemente Jairo se preguntaba: pero Jesús puede dejar a esta mujer porque no está muriendo, puede sanar a mi hija y luego venir y hacer el milagro con esta mujer. Sin embargo, Jesús no lo hizo así. Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre, se tomó su tiempo y luego vamos a continuar la historia. Y muchas veces nosotros nos sentimos así, ¿verdad? Llegamos a sentir prácticamente lo mismo. Nosotros vemos cómo Dios soluciona los problemas de otros, vemos cómo a otras personas les va bien, vemos cómo otras personas están saliendo adelante, mientras que nosotros nos consumimos en la impaciencia, esperando que obre también en nuestra situación. Y es entonces cuando debemos recordar que el Señor tiene propósitos completamente diferentes con cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito para Jairo, tenía un plan para Jairo. Jesús tenía un propósito para Jairo, un plan para él, y también tenía un plan para la mujer del flujo de sangre. Nosotros debemos entender que Dios opera en la vida de las personas de una manera diferente, y lo hace porque Él es soberano, porque Él conoce todas las cosas y nos conoce mejor que nadie. Y entonces cuando Jairo estaba en este tiempo de impaciencia, porque Jesús estaba tomando el tiempo para sanar a la mujer del flujo de sangre, y es aquí cuando le llega la trágica noticia desde la casa de Jairo y le dicen: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué te molestas al maestro? Prácticamente lo que le estaban diciendo era: Jairo, resígnate, tu hija ya murió. Jairo, ya no tienes nada más que hacer, vete a tu casa. Jairo, ya no pierdas el tiempo. Pero en ese mismo instante el Señor intervino, y Marcos 5:36 le dice: pero Jesús, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y esas palabras son muy fuertes, son palabras que hablan de lo que realmente significa la fe, y la fe es lo opuesto al temor. Jesús le dijo: no temas, solamente cree. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si creemos tener fe, si decimos tener fe, no debemos sentir temor, porque la fe
es contrariamente opuesta al temor. Por eso es que Jesús le hizo la invitación a Jairo y le dijo: Jairo, no temas, solamente cree. Y si alguien podría transmitir otro tipo de confianza en una situación así, solamente es Jesús, ¿verdad? Jesús es quien nos da paz, nos da confianza, nos da tranquilidad en toda circunstancia y nos dice: no temas, solamente cree. Cuando todos los recursos humanos fallan, solo nos quedan los divinos, y es tener nuestra confianza depositada en Dios. Y ya hemos dicho al inicio que el propósito de Cristo era elevar la fe de Jairo a nuevos horizontes. Él quería que Jairo entendiera que Jesús no solo tenía poder para sanar, sino también para resucitar muertos. Y eso es un mensaje que no es popular, ¿verdad? Nosotros aceptamos que Jesús tenía esta autoridad porque lo aceptamos por fe y porque también hay evidencia de esto, pero para muchos otros es un poco difícil de aceptar. Sin embargo, para que Jairo creciera o se elevara en su fe, era necesario que se eleve y que venza nuevos obstáculos. Por ejemplo, él tenía que creer que Jesús podía hacer lo que para todos es imposible, que es resucitar a un muerto. Tenía que creer que con Cristo la muerte no es el fin de la esperanza humana. Y tendría que aceptar también las burlas de la gente que no creía que Cristo tenía el poder para resucitar a su hija. Entonces Jairo se vio enfrentado a toda esta situación para ser llevado a un nuevo nivel de fe. Y antes de avanzar, hay algo bien particular en este relato y lo encontramos en Marcos 5:37. Y dice que Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Incluso cuando llega Jesús a la casa de Jairo, Cristo echa a todos fuera y se queda él solo con los padres de la niña y los 3 discípulos. Y la pregunta es: ¿por qué no permitió que otros entraran? ¿Por qué después de resucitar a la niña incluso mandó a los padres que no dijeran nada a nadie? Y probablemente una de las razones por las que él pidió que se quedaran solos es porque estas personas que se burlaban, estas personas que no creían en lo que Jesús podía hacer, se convertían en un estorbo para la manifestación de Dios. No nos olvidemos que muchos de ellos se burlaban de Jesús. Entonces Jesús por eso prefirió quedarse solo. Y por otro lado, este grupo de los 3 discípulos fue el mismo con el que Jesús se había apartado en el monte de la transfiguración, y más adelante tendría una conversación en el huerto de Getsemaní. Estos tres apóstoles formaban el grupo más íntimo de Jesús, que estaban formándose para las tareas especiales. Y también yo siempre me hago una pregunta, y es: ¿por qué Jesús siempre o la mayoría de veces pide a las personas mantener sus milagros en secreto? Y esto también es importante que lo conozcamos porque nos revela cuál es la enseñanza final de Jesús o cuál era la prioridad para Jesús. Y nosotros que somos seguidores suyos debemos aceptar esas prioridades que tenía Jesús como nuestras. Y entre las respuestas, lo que podríamos decir es que Jesús no quería encender en principio el fervor popular porque sabía que las multitudes esperaban de Jesús una guerra en contra de los romanos, ¿verdad? La gente pensaba que Jesús se iba a levantar políticamente e iba a irse en guerra contra los romanos. La gente pensaba que Jesús iba a dirigir un levantamiento contra los romanos, pero bien sabemos que Jesús no vino a eso. Entonces Jesús en principio le pedía a la gente que no hable para no encender el fervor popular y para que no lo empujaran o lo obligaran a causar este revuelto. Y por otro lado, y este para mí es más importante, Jesús no quería ser reconocido, o la finalidad de Jesús principal no era ser reconocido como un sanador o como un hacedor de milagros. Él realizó estas acciones para revelar la compasión de Dios a la humanidad y validar su mensaje de reconciliación con Dios y las personas y validar su autoridad. Jesús no sentía la necesidad de sentirse reconocido como un sanador o un obrador de milagros. Él quería que la gente conociera la compasión de Dios y validar este mensaje de reconciliación de Dios y la humanidad en la vida de las personas. Y quería confirmar su autoridad divina. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros andamos muy ansiosos y queremos hacer cosas y milagros como la Biblia dice, pero no tendemos el horizonte o no tenemos
el objetivo bien planeado, nuestras motivaciones no son las correctas. Muchas veces lo que nosotros queremos es ser reconocidos como obradores de milagros, como sanadores, o queremos que la gente nos conozca por el poder de Dios que tenemos en nuestras vidas. Sin embargo, esa nunca fue la prioridad de Jesús. Jesús quiso hacerlo para que la gente conozca la compasión de Dios. Entonces, si nosotros queremos hacer cosas grandes en Dios, tenemos que hacerlo con la motivación correcta, y es que debemos mostrar la compasión de Dios a las demás personas. Y en el comportamiento de Jesús nunca encontramos la actitud de algunos hacedores de milagros de este tiempo, ¿verdad? Que muchas veces andan presumiendo lo que hacen y buscan toda la publicidad posible para sí mismos. Y el Señor tampoco nunca se prestaba para satisfacer la curiosidad de la gente que solo lo buscaba o andaba detrás de él en búsqueda de lo espectacular. Vemos que él echa fuera de la casa de Jairo a aquellos que andaban mirando o solamente lo buscaban por lo espectacular o por los milagros. Él se queda solamente con la gente de su confianza y opera el milagro en la hija de Jairo solamente para demostrar la compasión de Dios y para validar este mensaje de reconciliación entre Dios y la humanidad. Marcos 5:41, nos vamos a avanzar para ya ir terminando. Nos dice: y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Jesús le dijo Talita cumi, y esta es una forma bien particular en este milagro particular en el que Jesús resucita a la niña, y es que le dice Talita cumi. Pudo haber utilizado muchas otras palabras, ¿verdad? Pero él utiliza el arameo, y si estudiamos un poquito más por ahí, vemos que son palabras muy delicadas, palabras muy, muy sensibles, en donde se mostraba una cercanía entre Jesús y la niña. Jesús le estaba diciendo: niña, a ti te digo, levántate, con el cariño más grande que él había podido expresar el milagro. Y Marcos, que fue el intérprete de Pedro y que es quien escribe este relato, queda marcado con esta palabra, tanto así que cuando él relata la historia en su evangelio, él lo relata tal cual, y él coloca la frase tal cual la dijo Jesús, Talita cumi. Y Marcos probablemente tenía grabado en el corazón estas palabras pronunciadas por Jesús. Y otra de las cosas que nosotros debemos entender o debemos aprender también es que el Señor había dicho que la niña no estaba muerta, sino que estaba dormida. Y esto llegó a ser algo característico del mensaje cristiano, y es que la muerte es como un sueño del que finalmente nos despertará el Señor en su venida. Y este es uno de los mensajes más impopulares del cristianismo. Siempre hemos escuchado una frase secular que dice: todo tiene solución menos la muerte. Es un mensaje popular. Sin embargo, el cristianismo nos dice que incluso la muerte tiene solución. Y este no es un mensaje popular, ¿verdad? No es que todos andemos por la calle diciendo incluso la muerte tiene solución, porque nos podrían tildar de dementes, ¿verdad? Sin embargo, este es uno de los mensajes centrales del Evangelio y es una de nuestras creencias principales, y es que la muerte es como un sueño del que finalmente nos despertará el Señor en su segunda venida. Así que no debemos tener temor, ¿verdad? Hay algunos que le tienen mucho temor a la muerte, y este relato, este pasaje de la Biblia nos deja muy en claro que Jesús tiene el poder para vencer a la muerte. Tuvo el poder para hacerlo, por eso es que Él resucitó de entre los muertos, y nosotros tenemos la esperanza de que vamos a morir todos definitivamente, pero tenemos la esperanza de que esta muerte será solo como un sueño, así como la del sueño la de las palabras de Jesús tras el milagro de la resurrección de esa niña. Jesús dijo: esa niña no está muerta, solo duerme. Y él no lo dijo porque la niña estaba durmiendo, porque en realidad la niña había muerto, sino que utilizó estas palabras para que nosotros ahora entendamos que la muerte solamente es un estado del que luego seremos levantados cuando Él venga a este mundo por segunda vez. Y si pudiéramos dar una reflexión final, es que probablemente muchos de nosotros pensamos en estos milagros asombrosos, leemos Marcos capítulo 5, vemos la sanidad de la mujer del flujo de sangre, vemos la resurrección de la hija de Jairo que rompe todo esquema humano, que rompe todo pensamiento humano, porque hablar de resurrección no es algo fácil, ¿verdad? No es algo fácil de aceptar.
Hablar de resurrección y decir que alguien ha resucitado es quebrar las leyes naturales. Pero Jesús, el hacedor del universo, por supuesto que tiene la capacidad de hacerlo. Y nosotros nos enfrentamos con estas historias y también aceptamos que tenemos fe en Cristo. Pero sin embargo, aunque deseamos ver sanados a nuestros seres queridos, no siempre vemos que esto ocurre. Y en muchas ocasiones la muerte nos separa de ellos de manera irremediable. Muchas veces la muerte toca la puerta de nuestra casa y se lleva a familiares queridos. Y nosotros nos ponemos a preguntar, pero ¿por qué si en los relatos de los evangelios tenemos milagros asombrosos de Jesús? Tenemos sanidades asombrosas de Jesús y con nosotros no sucede. ¿Por qué Dios no actúa de la misma forma hoy en día? Y es una pregunta completamente válida. Sin embargo, es evidente que este relato no tiene como finalidad animarnos a que nosotros esperemos lo mismo el día de hoy. Tal vez esta sea una de las razones por las cuales Jesús encargó a estas personas que no se lo contaran a nadie, porque Él no quería que nosotros recordemos el relato para esperar o tener la necesidad de que suceda lo mismo el día de hoy. Lo que Jesús en realidad proponía enseñarnos por medio de estos milagros es que nuestra fe en Él nos debe llevar a tener una visión completamente distinta o nueva de la enfermedad y la muerte. Nuestra fe en Él nos debe llevar a cambiar completamente nuestra forma de ver la enfermedad y la muerte. Tiene que convertirse en una visión que el mundo, o va a convertirse en una visión que el mundo no compartirá nunca. El mundo nunca, o las personas que desconocen el Evangelio o que no quieren aceptar el Evangelio, nunca van a compartir nuestra forma o nuestra visión que tenemos acerca de la enfermedad y de la muerte. Sin embargo, nosotros estamos invitados a crecer en fe, a madurar en fe, así como se le hizo la invitación a Jairo, para cambiar nuestra forma que tenemos de ver la enfermedad y la muerte. Y es que ni la enfermedad ni la muerte tienen un poder permanente sobre los que hemos creído en Cristo. Ambas han sido vencidas por Él en la cruz del Calvario y en su reino ya no existirán más. Bien sabemos que este solamente es una estadía temporal, pero que nosotros tenemos una morada que nos encuentra en este lugar. Y nuestra fe creciente debe ayudarnos a aceptar la idea de que nuestra residencia final no es en este lugar, que podemos estar enfermos, incluso podemos morir, pero que seremos levantados y que seremos llevados a nuestra morada verdadera, o esta morada que Él nos está preparando. Nuestra fe tiene que llevarnos a ese nivel, más allá de estar esperando milagros, más allá de estar esperando sanidades, más allá de enfocar nuestra motivación en ver las obras maravillosas del Nuevo Testamento. Nuestra fe tiene que llevarnos a aceptar la idea de que tenemos una morada y que la enfermedad y la muerte en este mundo son estados pasajeros. Y no por eso vamos a dejar de creer en los milagros, para nada estoy diciendo esto. Estoy diciendo que nos enfoquemos, que nuestra fe se eleve al lugar correcto. Por eso es que Apocalipsis 21, capítulo 4 y versículo 4 y 5 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Así que, mis hermanos, dirijamos correctamente nuestra fe a los lugares adecuados y tomemos este ejemplo, tomemos este relato del libro de Marcos capítulo 5 de la resurrección de Lázaro como una motivación a elevar nuestra fe a los lugares correctos, a vivir con una fe asentada sobre lo que Jesús realmente quiso enseñar, que es un reino que está próximo a venir y que es en el que nosotros debemos tener puesta nuestra esperanza. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Ha sido una alegría, como siempre, compartir la palabra, y vamos a terminar esto con una oración. Señor, gracias te damos por este tiempo especial. Gracias porque tú eres bueno, y gracias porque siempre nos hablas y nos llevas o nos quieres elevar así como a Jairo, nuevos niveles de fe, Señor. Gracias porque tu palabra siempre es clara, nos anima, nos confronta y nos reconforta, Señor. Gracias por todas las personas que siempre se dan un tiempo para estar aquí. Bendice sus vidas y afirma su fe en ti, en tu Hijo amado Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a saludar muy rapidito a todos los que
nos han acompañado el día de hoy. Saludos a Fiorella Correa, a Mario Barrientos, a Israel Ariza, a Sandra Castilla, a Leo Rincón, a Leila Rojas, a Tracy de la Cruz, a Jonathan Limante, a Antonia Vega, a los pastores, nuestro pastor Hugo, nuestra pastora Marta, Huguito Jael, a Miriam Velázquez, a Leila, a Cliff, a Christopher, a Mark, a Elizabeth Rodríguez, a Cintia Godoy, a Geraldine Ariza, a Ana Chacón, a Clara Díaz, a Luis de la Cruz, a Stephanie Valiente, a toda su familia, a Elga Requelme, a Lía Vargas, a Melissa Correa, a Pilar Hernández, a Jackie Velázquez, a Huguito, a Renato, y lo saludamos por su cumpleaños. Hoy está de onomástico, así que le enviamos un fuerte abrazo a él y a toda su familia, a Oscar Saldarriaga, su esposa Tatiana, a Carla Correa, a Leo, a Yoyitos, a Leito, a Jaré, a Jennifer Ariza, a Nastia Valiente, a Yesenia Valiente, a Edward Limante y su familia, a Luis Godoy, a Daniel Limante, a Carlos Correa, a Juana Gamboa, Dayana Estrada, a Yolanda Gómez, a Olimpia, a Lucero Matos, a Johnny Saldarriaga y a toda su familia. Muchas gracias por estar con nosotros. Les enviamos un fuerte abrazo. Hoy día estamos premiando con su asistencia a 2 personas, a nuestra hermana Jackie Velázquez con una careta facial y a nuestro hermano Israel Ariza con un protector corporal plastificado. Pueden acercarse a la casa pastoral a recibir sus premios. Que Dios les bendiga, hermanos. Les enviamos un fuerte abrazo, los queremos mucho y ya pronto nos veremos. Que Dios los bendiga. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener. Su gran amor, oh, debes tener fe, es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Tú me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de ver.